Hola, vamos a ver ahora ecuaciones diferenciales resueltas por un formato que se llama la ecuación de Bernoulli. Los Bernoulli en realidad son varios matemáticos de una sola familia, muy destacados en el estudio, por ejemplo, de cinética molecular, de hidrostática, de hidráulica, muchas áreas de física y de matemáticas. Eran dos hermanos, Juan y Jacobo, y luego posteriormente Daniel, hijo de Juan, también hizo sus aportes a estas áreas sobre todo de ecuaciones diferenciales. Respecto a la metodología, habría que ver la siguiente. El formato es así: la derivada de y, una parte, una función que depende de x por y, acá otra parte que depende de x pero tiene y a una potencia diferente de 0 y de 1. Mediante este cambio de variables se va a transformar a otro que en realidad viene siendo el que ya se vio en el tema de factor integrante. Entonces al principio cambia, luego ya se resuelve por lo del factor integrante. Si algunas personas no saben lo del factor integrante, habría que ver primero el video sobre el tema. Se saca el factor integrante, se integra y se despeja. Bueno, miren, tenemos que fijarnos en esto. Entonces mencionaba que la potencia, el exponente, es este. Comparen, hagan una analogía de este con el formato y vean que la n vale 4. En vez de la potencia está el 4. Luego 1 menos n, que sería 1 menos el 4, nos da menos 3. Y en la otra parte, que es la u, es igual a y a la 1 menos n, de vuelta sería a la menos 3. Aquí pueden expresarlo así, o otra manera sería 1 entre y al cubo. Entonces, mediante estas formulitas, mediante estos cambios, vamos a transformar esta ecuación, que al principio es no lineal, y se va a transformar en una lineal. Dice, en realidad el formato es así: convertirla en lineal. Y manejábamos lo siguiente, que la n tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Miren, si llegara a ser 0, por ejemplo aquí, quedaría a la 0 y sería 1. En realidad nada más sería q a la x, sería sin esto, y sería el formato del factor integrante. Lo resolveríamos directo con lo del factor integrante. En caso de que fuera 1, aquí que quedara y a la 1 es como si fuera también igual que este término, incluso los pudiera sumar, pero no tendría el formato o la manera de la ecuación de Bernoulli. Bueno, ya que tenemos eso, esta ecuación que no es lineal la vamos a transformar en lineal utilizando esta formulita. En vez de y' vamos a utilizar u'. Luego más, dice que es 1 menos n. 1 menos n vale menos 3. Ponemos menos 3. La y entre x la voy a separar así poquito. 1 entre x para esta x, y en vez de la y, una u. Pues va a quedar así. Habría que ver que es negativa. Luego, igual, de vuelta, 1 menos n menos 3 multiplicado por 2/3 de x a la cuarta. Y algo muy importante es esto: cuando ya lo transforman de aquí a acá, el término de una potencia diferente de 0 y el 1, ese ya se elimina. Por eso se dice que queda como lineal. Vamos a proceder a hacer las operaciones. Lo voy a hacer aquí arribita.
haríamos esto. La u voy a poner, en vez de u' voy a poner du sobre dx. Y luego aquí sería menos por menos más 3 entre x y la u. Y de este lado se van a eliminar este 3 con ese 3 y nos va a quedar menos 2 x a la cuarta. De aquí en adelante, vean que ya tiene este formato y ya es como si fuera un problema de factor integrante. Para este dx quitarlo de aquí y pasarlo multiplicando en estos dos lados, voy a multiplicar todo por dx. Al multiplicar este por este, va a provocar que ya nada más sea du. La siguiente cantidad va a quedar 3. Pongo enseguida el dx y el x y la u. Y luego multiplicado por esto, igual a menos 2 x a la cuarta dx. Para el factor integrante, ¿qué es lo que sigue? Para el factor integrante, manejamos que lo que está con la variable así sencilla es lo que nos va a servir ahí. Y la fórmula siempre es igual: exponencial de la integral de 3 dx entre x. Hacemos la operación: exponencial de 3 logaritmo natural de x. Este 3 lo puedo poner como potencia y quedaría exponencial de logaritmo natural de x al cubo. Estos dos que son contrarios se eliminan y como factor integrante nos va a quedar x al cubo. El factor integrante, ya que lo tenemos, lo vamos a multiplicar por la ecuación, que es el paso anterior. Aquí es donde está el fin. Vamos a poner diferencial de u más 3 dx entre x por u igual a menos 2 x a la cuarta dx. Al multiplicar este por este, nos va a quedar x al cubo de u. Este por este. Vean que aquí hay 3x, sería x al cubo, entre otra x, nos va a quedar x al cuadrado. 3x al cuadrado y de x. Y la u nada más se sigue escribiendo igual. Igual, el x al cubo por el x a la cuarta nos va a dar x a la 7. Hasta ahí. En la metodología del factor integrante esclarecen que lo del lado izquierdo siempre va a ser igual a la diferencial del factor integrante, que es x al cubo por la u. Incluso aquí es fácilmente comprobable. De la primera por la diferencial de la segunda, quedaría esto, más la segunda por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Lo del lado derecho se sigue escribiendo igual, 2x a la 7 de x. Ya que tenemos eso, vamos a integrar toda la ecuación. En automático lo del lado izquierdo se elimina y nada más nos va a quedar así: x al cubo por u. Lo del lado derecho va a ser el 2 y la integral de x a la 7, x a la 8 entre 8, más la constante de integración. Aquí, en vez de la u, ya podemos poner el valor y vemos que la u vale y a la menos 3 o 1 entre y al cubo. Entonces, si es 1 entre y al cubo, así, es como si fuera la 1 entre y al cubo, en realidad quedaría así. Aunque el 1 generalmente lo omitimos. Igual a, aquí le sacamos mitad, va a quedar un cuarto abajo
quedaría así. Una manera de expresar el resultado sería si despejamos la C. Esto que está sumando lo voy a pasar dividiendo y va a quedar así. X al cubo sobre Y al cubo menos X a la 8 entre 4. Y ese es nuestro resultado. Otra manera sería si alguien quisiera despejar la Y, invertirla y luego despejarla. Todavía es más entretenido. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. El ejercicio número 2, aquí lo tenemos escrito. Y', como está aquí en el formato, 2x sería la parte que depende de x por una y. Y luego otra parte que depende de x por y a una potencia diferente de 0 y el 1. Para hacer el cambio de una ecuación que no es lineal en una que sí es lineal, se necesitan hacer los siguientes cambios. Habría que identificar que la n vale 2, 1 menos n sería 1 menos el 2, nos va a dar menos 1. Y y también nos va a quedar a la menos 1. Y a la menos 1 o 1 entre y. Entonces hacemos esos cambios. También grábense que en vez de la y se pone una u. Va a ser u' más 1 menos n, que sería menos 1, que multiplica a 2x y en vez de la y una u, igual a 1 menos n, que es menos 1, voy aquí así, y q de x sería la parte que depende de x, menos 2x. Y sucede que a la potencia diferente de 0 y el 1 prácticamente ya se elimina en este paso. Seguimos haciendo operaciones. En vez de u' voy a poner su equivalente, derivada de u con respecto a x. Aquí va a cambiar el signo, menos 2 sobre x por u, y aquí también va a cambiar el signo, igual a 2x. Para quitar este de x y pasarlo aquí y aquí, lo que estamos haciendo es multiplicar por dx. Si multiplican por dx, nos va a quedar así. Nada más quedaría du, al multiplicarlo por este, en esto va a quedar menos 2 de x sobre x por la u, y finalmente 2x de x. Este formato ya es el que corresponde a factor integrante. Vamos a calcularlo. Factor integrante, que lo estoy abreviando así, FI, es igual a la exponencial de la integral de esta parte que queda con la u. El menos 2, que es constante, lo dejo fuera de la integral, va a quedar de x entre x. Seguiría exponencial de menos 2, logaritmo natural de la x, o exponencial del logaritmo natural de x a la menos 2, considerando que este menos 2 lo puedo poner como potencia. Ahí se eliminarían estos dos, nada más quedaría x a la menos 2 o 1 entre x al cuadrado. Cualquiera de las dos formas es correcta, las dos son equivalentes. Ya que tenemos el factor integrante, lo voy a multiplicar por la ecuación, ya con el formato del factor integrante, por du menos 2 de x sobre x igual a 2x de x. Al efectuar la multiplicación de s por s, nos va a quedar du sobre x al cuadrado, en la siguiente menos 2 de x, y este x al cuadrado por esta x va a arrojar x al cubo, ¿qué no?
igual este x al cuadrado multiplicado por este, nos va a quedar 2 de x y abajo una sola x. Manejamos que siempre lo que está en el lado izquierdo de la igualdad va a ser igual a la diferencial del factor integrante, que es 1 entre x al cuadrado por la u. Y lo del lado derecho sigue igual. Integramos. De este lado se va a eliminar por default y nos va a quedar así. U x al cuadrado, y del otro lado es 2 logaritmo natural de x más la constante de integración. Dentro de la metodología, ya que terminamos el problema, maneja que debo dejarla con las variables originales. En vez de la u, voy a poner 1 entre y. Entonces va a quedar así. Si la u vale 1 entre y la x al cuadrado sigue quedándose igual, así. Igual a 2 logaritmo natural de x más c. Si despejamos la c, va a ser igual a 1 entre x al cuadrado y menos, al pasar esto para acá, menos 2 logaritmo natural de x. Resultado del segundo ejercicio. Tercer ejercicio va a ser y' más xy igual a xy al cuadrado. Para que tenga el formato adecuado, voy a poner esta x que está en el denominador en el numerador. Va a quedar así. Ya tiene el formato. Identificamos que el valor de la potencia diferente de 0 y el 1 vale menos 2. Aquí está. Y al sustituir ese valor en la fórmula va a ser 1 menos 2 o 1 más 2 igual a 3. Y por default la letra y también va a quedar a la 3. Hacemos cambios de variables. En el caso de la y' pongo u'. Luego le agregamos el 1 menos n, que es 3, por x, y en vez de la y, una u. Enseguida también lleva el 3 en este lado por la x. Y quedamos que la parte que está en la potencia diferente de 0 y el 1 ya se elimina. Se dice que la ecuación que no era lineal se transforma en una que sí lo es. Continuamos poniendo en vez de u' su equivalente, derivada de u con respecto a x, va a quedar 3x por u, y del otro lado 3x. Este dx, para pasarlo al otro lado, lo podemos hacer así, multiplicando todo por dx. Cuando multiplican por eso, nada más nos va a quedar el du. Cuando multiplican por este, nos va a quedar 3x dx y la u. Del lado derecho de la igualdad, ya nada más nos quedaría 3x de x. Una vez que tenemos eso, vamos a sacar el factor integral, que lo abreviamos como fi, y la fórmula es exponencial de la integral de lo que va junto con la variable que estamos manejando. En este caso, el 3 lo dejo fuera y x de x. Al sacar la integral de x va a quedar x al cuadrado entre 2. Y
como ya no se puede simplificar, el factor integrante va a ser todo eso. ¿Qué se hace con el factor integrante? Vamos a multiplicar por esta ecuación. Va a quedar así. Factor integrante que multiplica a la ecuación con el formato que es de u más 3x de x por u igual a 3x de x. Se efectúa la multiplicación, 3x al cuadrado sobre 2 de u más 3x exponencial de 3x al cuadrado sobre 2 de x y la u. Y finalmente 3x exponencial de 3x al cuadrado sobre 2 y hasta ahí. Habría que grabarnos esto. Todo lo del lado izquierdo corresponde a la diferencial del factor integrante, que es 3x al cuadrado sobre 2, por la variable en cuestión. En este caso estamos utilizando la u. Lo del lado derecho igual. Y siguiente paso va a ser integrar. Integramos. De este por default se va a eliminar y nada más nos va a quedar el puro exponencial de 3x al cuadrado sobre 2 por la u. La voy a poner a la izquierda. Si está a la derecha o a la izquierda, por la propiedad conmutativa no va a haber problema. Sería esto. Y vamos a integrar aquí. Pareciera que puede ser por partes, por esta x que está multiplicando al exponencial, pero hay que ponernos listos con esto. Miren, la fórmula. Voy a poner un color para que ya me la mencioné. La fórmula de la exponencial es e a la u por du. Y nada más nos da e a la u más c. Si la u es el 3x al cuadrado sobre 2, habría que ver cuánto vale la diferencial. Y sería 2 por 3, 6, 6x entre 2. Y vean que sale a 3x. Entonces esto en realidad ahorita me sirve para la integración. Bueno, aquí estoy observando que le falta el dx, lo vamos a agregar. Entonces esto, la fórmula nada más va a ser e a la u, porque lo que resta es la diferencial de la u, el 3x y la dx. Entonces el resultado de esta integral nada más va a ser e a la 3x al cuadrado sobre 2, y ya aquí le agregamos la constante de integración. Faltaría, en vez de la u, ponerle su valor. Lo voy a hacer acá en la parte de arriba. Para presentar nuestro resultado final, una opción sería despejar la c, otra despejar la y. Lo voy a poner de las dos maneras, ya nada más aquí al final. Miren, si quieren despejar la c, la y exponencial de 3x al cuadrado sobre 2. Y si se lo traen a la izquierda, quedaría así. Exponencial de 3x al cuadrado sobre 2. Ese sería si despejamos la c. Si despejamos la y, este exponencial pasaría aquí dividiendo y nos quedaría 1. Y este exponencial pasaría aquí dividiendo y nos quedaría así. Cuando tengamos eso, lo podemos hacer de forma opcional, o despejo la c o despejo la y. A veces nos ajustamos a las soluciones que nos pueda pedir el autor.
Incluso una tercera persona lo pudiera escribir así. Todo lo que tenía ya despejado, y en vez de y al cubo, sacarle y cúbica, raíz cúbica. Bueno, prácticamente cualquiera de las tres formas es la correcta. Gracias.